Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Bienvenidos a este nuevo año, donde sin vacaciones, porque así lo requiere el mundo, la actividad y lo que está ocurriendo a nivel nacional, nos aprestamos a intentar hacer de la información, como hemos hecho el año pasado, el lugar o el sitio que ustedes elijan para buscar, para bucear de qué forma se vive, si es mejor o peor, según el análisis crítico que cada uno hace de estas circunstancias. El presidente de la República recibió el nuevo año en Chapamalar y allí firmó el decreto que homologaba la ley de la movilidad jubilatoria que hoy se va a publicar en el boletín oficial. Y entonces cabe enseguida una pregunta: si nosotros como sociedad sabemos qué representa la clase política, la clase judicial, la clase legislativa en general, y sus beneficios jubilatorios, porque como se habla mucho pero se conoce poco, vamos a tratar de ilustrar a ustedes acerca de la injusticia sobre aquellos jubilados que padecen la mínima y quienes están dentro de alguno de los regímenes de 49 opciones diferentes de jubilaciones atípicas. Sí, aunque usted no lo crea, hay 49 formas distintas de privilegio para jubilarse en la Argentina. Y podemos contar en esto, por supuesto, a los funcionarios, al poder legislativo, a los legisladores de todo el país, al poder judicial. Y entonces allí viene la gran incógnita, ¿no? ¿Por qué siempre el ajuste, el sufrimiento, lo tiene el de abajo y nunca lo tiene la clase política, la clase judicial, los beneficiados, los 49 beneficiados de manera puntual y especial en la Argentina? Pero ¿cuándo empezó esto en el país? Porque como uno escucha que muchos legisladores se llenan la boca hablando de determinadas cuestiones de privilegio que cobran algunos funcionarios, le quiero recordar que un radical que está bastante escondido por la historia, porque tuvo 40 años de afiliado radical, pero nunca lo toman como radical, que era un ingeniero igual que Macri, pero que lo conocieron por general, Agustín P. Justo, Pedro Justo, fue el que tomó la decisión en la que se llamó la concordancia. Socialistas, conservadores y radicales determinaron en 1936 que existieran un régimen de jubilación de privilegio. Y usaron como argumento que el que había sido vicepresidente de Hipólito Yrigoyen lo vieron en la Recoba del 11 vendiendo anilinas para poder sobrevivir y consideraron que la clase política nunca más podía sufrir esto. Elpidio González, un honesto vicepresidente de Yrigoyen, estaba en la miseria, no tenía ninguna opción diferenciadora y vendía anilinas después de haber ejercido ese cargo público. Entonces vieron esto, se reunieron los radicales, llevaron la inquietud a los socialistas, hablaron con los conservadores y le dijeron al presidente: hay que sacar algo, y sacaron justo la primera jubilación de privilegio en 1936. Pero si yo le digo que hay, por ejemplo, 7.000 jubilados del Poder Judicial que cobran arriba de 200.000 pesos por mes, o que hay alguien que estuvo en la Corte Suprema que está cobrando 850.000 pesos mensuales como Zaffaroni, y no sabemos por qué. Y si cada uno de los que les puedo mencionar, lo que ganan, lo comparamos con el sufrimiento del otro jubilado, decimos: qué injusto que es todo. Días pasados
falló un juez a favor de Cristina Fernández para que cobrara la pensión del marido, pensión de presidente del marido, que el macrismo se le había retenido, más intereses y sin pagar, decían los medios, impuesto a las ganancias. Bueno, le voy a contar algo. Los presidentes, vicepresidentes y integrantes de la Corte Suprema no pagan impuesto a la ganancia. Los jueces no pagan impuesto a la ganancia. Impuesto a la ganancia es para el que labura, para el que trabaja. Para usted, para mí, nosotros pagamos impuesto a la ganancia y sobre el salario, que esto es una arbitrariedad. Porque el salario, la remuneración por el trabajo no puede tener una consideración de ganancia. Pero más allá de esto que estamos hablando, hay una ley que es la 24.241, a la que se acogen todas las jubilaciones de privilegio. Y a partir de esta circunstancia, de esta situación, son muchos los que cobran cifras increíbles, pero son muchos otros los que se jubilan a 42, 44 años de edad. ¿Escuchó bien? Gente que a los 44, 45 años dice, no trabajo más, pido mi jubilación como legislador. Y se la dan. Bueno, allá por 1936, les decía, la primera jubilación de privilegio, Justo gobernó desde el 32 al 38, y esa compuesta entre radicales, socialistas y conservadores permitió entonces la existencia de la jubilación de privilegio. Ahora bien, si uno ve que en el poder actual del país hay 17.622 jueces, repito, 17.622 jueces, que cobran sueldo mínimo, algunos cobran mucho más, 271.742 pesos, vaya pensando usted que todos estos jueces cuando se jubilan van a cobrar arriba de 200.000 pesos. Es evidente entonces que tenemos que pensar cuánto gana el principal empleado público del país. Mire, yo le voy a decir, el presidente de la República tiene un sueldo de 268.056 pesos. O sea que por año, el presidente de la Nación, la persona que ejerza el principal empleo público del país, gana 3.216.672 pesos libre de todo impuesto. No tiene ninguna deducción de nada. Y además un presidente no paga nada, es decir, tiene todos los gastos cubiertos y además dispone de gastos reservados del presidente de la República en un cheque que le entrega la contaduría del Ministerio del Interior. Es decir, que semanalmente Fernández, que hoy preside, gana 61.859 pesos. Y por día, Fernández cobra o gana 12.371 pesos con 82 centavos. Esto es el principal empleado público. Pero este aquí, que si usted se va a los gobernadores, ganan más que el presidente. El gobernador que tiene el mayor sueldo de la Argentina es Alberto Rodríguez A., que se fijó en sueldo él mismo de 359.216 pesos. Le sigue el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con 346.651 pesos. El tercer sueldo en importancia de los gobernadores que ganan más es el de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, con 392.916 pesos. Cualquiera de ellos gana más que el presidente de la Nación. Los que menos ganan, los gobernadores que menos ganan, está Alicia Kirchner de Santa Cruz con 129.054 pesos y Herrera, que es Oscar Herrera Aguat, que es el de Misiones, con 126.119 pesos, los que menos ganan. Después tenemos de todos los gustos y de todos los sueldos. Rodríguez Larreta cobra casi como el presidente de la República, 254.906 pesos. ¿Por qué le digo todo esto? Para que tengamos idea y dimensión cuando la gente dice no hay un gesto de la clase política, no. Pero alguien que explique lo de la clase judicial.
porque, repito, ya hay 7.000 jubilados que cobran arriba de 200.000 pesos y ahora tenemos la cifra de jueces que yo le mencioné, que en cualquier momento, por supuesto, se aumenta la cantidad de jubilados. Entonces se hace todo muy difícil porque en un país en crisis nadie quiere hacer el primer esfuerzo y entonces es mucho más fácil aplicárselo al que nada puede hacer, que es el hombre común, el hombre de a pie. Un diputado nacional, porque también se ha hablado mucho con esto, ¿cuánto gana? Y le voy a contar algo. ¿Cuánto gana un diputado nacional, diputado provincial? El diputado de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cobra 101.000 pesos. Después tienen, claro, otras nominaciones similares al sueldo para nombrar personal y demás que ellos manejan. O sea que, fíjense ustedes que un aceitero gana, un trabajador aceitero gana lo mismo que un diputado de la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, los diputados nacionales, que estamos hablando de que pueden llegar a manejar un presupuesto de 450.000 pesos, cobran 200 y algo de sueldo y el resto que tienen para nombrar personal. El resto lo pueden repartir entre una persona, o entre 10 o entre 50, eso es una disposición del propio diputado para que colaboren con ellos, para que trabajen con ellos. Tienen una asignación casi similar al sueldo para gastar en empleados. Entonces estamos viendo que los diputados nacionales ganan 218.935 pesos. Han recibido un aumento en el 2019 del 32%. ¿Por qué? Porque los diputados nacionales están dentro de lo que arreglen los trabajadores del Congreso, el personal legislativo de APL. Cuando arregla el gremio un porcentual para el trabajador, si es un 10, un 15, un 20 o un 30, es lo mismo que se le aumenta al salario o a la dieta, como se llama, que cobra el diputado nacional. Después tenía pasajes y demás, pero como era todo muy engorroso, le hicieron una cifra fija de 30.000 pesos. Con todo eso, está cobrando lo que les acabo de decir. Es decir, que un diputado puede manejar 450.000 pesos aproximadamente, cada uno, con su sueldo y lo que tiene para gastar con el personal a cargo, que repito, lo puede repartir entre una persona, 10, 15, 20 o 50, la que él quiera darle el trabajo. Los senadores de la Nación, 163.316 pesos con 63 centavos, más 13.000 pesos que se le da de gasto de representatividad y se le descuenta a los senadores 7.000 pesos por ganancia. Le estoy dando todos estos datos ilustrativos porque, además, cuando el juez federal de Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nani, determinó que Cristina Fernández tenía que cobrar la jubilación, la pensión de su marido, la jubilación de presidenta de ella, más los intereses por el tiempo que el macrismo le había dejado de pagar, son derechos adquiridos. Después usted puede decir si es ético, si es moral, si políticamente debería ella decir no cobro el de vicepresidenta actual. Bueno, es una decisión muy personal de ella, pero nada de lo que se le otorgó es ilegal, o sea, es legal. Está establecido dentro de estos sistemas, 49 sistemas especiales. Ella es viuda de un presidente, fue presidenta, ahora es vicepresidenta y el día que se jubile o que se retire de vicepresidenta va a tener la de vicepresidenta, la de presidente y la de viuda de presidente. Pero, como la ley establece que cuando se cobra la jubilación de presidente no se puede optar a ninguna otra, ella deberá decidir entonces no cobrar la de vicepresidenta y cobrar solamente la jubilación de presidente o elegir la de vicepresidenta y no cobrar la de presidente. Esta situación, y la que se publicaron por allí, que va a cobrar no sé cuántos millones y demás, no es cierto, porque en realidad lo que le van a pagar es el retroactivo que el macrismo caprichosamente le había cancelado porque se le había ocurrido, porque son derechos adquiridos. Después usted puede juzgar si es ético, moral o todo lo que usted quiera opinar, pero judicialmente es lo que le corresponde de acuerdo a la ley que marca todo esto que le estoy comentando, y nadie me pudo explicar nunca por qué Zaffaroni gana 850.000 pesos de jubilado. Nadie me lo pudo explicar. Entonces, esta situación requiere que se revise, y no que se esté revisando constante y permanentemente los porcentajes sobre sueldos que son muy bajos.
Y el presidente reconoció eso y dijo que van a estar mejor porque él apuesta, y todos queremos que acierte, a que la economía va a funcionar mejor, a que todo va a andar mejor, y entonces esta fórmula que funcionó durante el tiempo en que la economía andaba bien, vuelva a redituarle al jubilado mejoras. Pero ¿saben cuál es el problema? El jubilado tiene el tiempo de descuento, el jubilado no tiene todo el tiempo que puede tener un joven. Y entonces cuando tiene que esperar que los gobiernos acierten, a los jubilados van contra el reloj. Cada día que sufre un jubilado consecuencias de las malas administraciones, no lo recupera más. Porque además son derechos adquiridos. Si decimos que Cristina tenía derechos adquiridos, ¿cuánto más derechos adquiridos tiene que trabajó 35 años aportando? Y resulta que después de haber aportado su propio dinero, lo destinan o lo usan para cualquier otra cosa menos para que el jubilado viva dignamente. Así que estamos en este brete. Le di todos estos datos para que sepamos cuánto cuesta lo político y cuánto cuesta lo judicial. ¿Cuánto ganan los de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuánto ganan los jueces en la Argentina? ¿Cuánto ganan los legisladores? ¿Cuánto ganan los gobernadores? Es decir, todo esto tiene que ver, y de ahí para abajo imagínense ustedes todos los gastos que hay, con todos los ministros, con todos los secretarios, con todos los subsecretarios, y todos ellos después tienen derecho a jubilarse con una jubilación de privilegio o jubilación de regímenes diferentes que tienen 49 opciones distintas. Ahora, créanmelo, no fue un invento peronista. Lo inventaron los socialistas, los conservadores y los radicales. Y lo aplicó justo en la década infame. Y nadie lo quiso modificar.